partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente, como de costumbre, todos los lunes a esta hora, a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, la emisora que se ve rcr750.com. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Este programa luego lo retransmite la gente de la Nación, lo duplica, lo retransmite, es la palabra exacta. Entonces se lo agradecemos porque es potenciar a RCR también es importante por el esfuerzo que ha venido haciendo en estos 90 años como emisora pionera de la radiodifusión venezolana. Comenzamos, antes de presentar a nuestro invitado, con algunos temas. El primero es el servicio público. Tenemos un montón de gente conocida que nos está en una situación crítica, que necesitan nuestro apoyo, nuestros recursos, por muy pocos y pequeños que sean, lo necesitan. La profesora Nelly Arenas del CENDES necesita recursos para poder atender la situación difícil en la que se encuentra. Alexander Luzardo, Héctor José Esculpi, Henry Gómez Alberti y Elías Santana. Todos ellos necesitan apoyo, no importa el monto. De la diáspora. Se acaba de concluir la reunión en el CELAC, donde Ecuador, Paraguay, Uruguay le aclararon al señor Maduro lo que ellos piensan del régimen venezolano. Pero en todo caso, más allá de eso, yo estoy sorprendido de las conclusiones y veo que gobiernos dictatoriales firman a favor de la democracia. Yo, la verdad que quedé, cuando yo me leí lo que está firmando o lo firma, yo no sé, para aparentar, pero bueno, ese es un tema, se lo dejo allí, porque además esto coincide con el reciente informe, en el caso de Venezuela, de la Comisión de Expertos Independientes de Naciones Unidas, en el que aborda toda la crisis del sistema judicial venezolano y es demoledor, pero además son esos informes que uno respeta por lo sólido, por las fuentes, por las citas, por los datos, que complementa el anterior de esa misma comisión que pone en tela de juicio todo el tema de los derechos humanos en Venezuela. Hay otro tema que es con el que quiero engarzar y conectar la entrevista. Hay 70.000 candidatos en este momento corriendo para participar en las elecciones de gobernador, alcalde, asambleas legislativas, asamblea de las alcaldías, concejales, pues. Son 70.000 candidatos, cada uno de ellos, por supuesto, buscando recursos, cada uno de ellos con sus equipos respectivos, así que se está movilizando un número elevado de personas, ¿no? Yo he recibido algunos mensajes y a mí me sorprende que no hay mucha información de la diáspora, digamos. La diáspora no aparece en el discurso de quienes quieren ser alcaldes, de quienes están optando a gobernador, de quienes están optando a las asambleas legislativas, ¿no? Dejo este datico acá
porque quisiera comenzar con la primera pregunta a nuestro invitado, un invitado muy, muy especial, muy querido, es Antonio Xavier de Abreu. Él es PhD en Historia de la UCB, es máster simultáneo en 3 universidades, Padua, Évora y la Universidad en París. Es coautor y autor de artículos y libros, ha sido profesor en la Universidad Central de Venezuela, sigue haciendo investigación en el tema de la diáspora portuguesa en las Américas y particularmente en Venezuela. Y yo quería conectar la primera pregunta, Antonio, con lo que decía al final del dato de las próximas elecciones en las que hay 70.000 candidatos corriendo y participando. Y me extraña el silencio en relación con el tema de la diáspora, porque, y ahí viene la primera pregunta, ¿de dónde vienen y de qué regiones vienen los migrantes? Es importante saberlo porque no es lo mismo. La gente al final no migra de países ni migra a países, migra desde localidades y ciudades, y eso tiene un impacto, pero además llega a Venezuela a ciudades y regiones. Entonces, un poco el mensaje para quienes quieren ser candidatos o para quienes están optando es incorporen el tema de la diáspora, incorporen el tema local y regional, y ya veremos por qué. Pero, Antonio, te lo dejo allí para comenzar el diálogo por el trabajo que tú has hecho. No es lo mismo la diáspora saliendo de Lisboa que saliendo de Aveiro, que saliendo de Porto, Braga o Funchal o Madeira. Entonces, échanos el cuento, por favor. Muy buenas tardes, muy buen provecho. Gracias por la invitación, Tomás, y gracias a RCR 750 por esta oportunidad de estar en contacto con Venezuela. Muchas gracias. Para responderte rápidamente, es interesante que tú comiences por un tema que a mí personalmente me preocupa por el silencio, porque tú has dado justamente en el clavo, es el silencio. ¿Por qué razón casi no se habla? No voy a generalizar, pero ¿por qué razón casi no se habla de la diáspora en estas campañas tan locales, tan particularmente focalizadas? Eso llama poderosísimamente la atención. Y voy a conectar eso con la segunda parte de tu observación, que es la migración no de país a país. Yo estoy en contra de los mapas que indican flechas que salen de un país y llegan al otro. De Eso no es, acuerdo. eso no es así. Eso es una grandísima maravilla. Imagínense. Pero no, ese tipo de mapa no existe. Ese tipo de mapa no existe. En el caso de Portugal, te voy a hacer una rápida síntesis de lo que ha sucedido. Aquí hubo una migración del interior de las aldeas mucho más pobres a las menos pobres para después ir a los consejos y de los consejos pues ir a las grandes ciudades, a las dos grandes ciudades que son Lisboa y Porto, que concentran pues todo el movimiento migratorio que viene del interior, pero que al mismo tiempo son los puertos de salida. En el caso de Lisboa, digamos, esto tuvo una gran repercusión en la movilidad de la gente del sur de Portugal hacia Lisboa y de la zona central, pero ya de la zona norte del río Tajo hacia el norte ya se fueron a Porto y salieron por Porto. Muchos de los emigrantes a Venezuela salieron por allí. Y son los emigrantes que precisamente ingresaron a Venezuela por la parte centro-norte, pero de ahí se fueron hacia el interior. Eso fue casi inmediato. No olvidemos que cuando se creó el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización en Venezuela, pues ya a partir de ahí las entradas por Puerto Cabello los que entraron por Puerto Cabello fueron distribuidos hacia el interior, hacia la zona centro, e incluso llegaron hasta el estado portuguesa. Entonces, es muy significativo lo que tú dices y el porqué del silencio. ¿Por qué extraño el silencio? Porque justamente muchos de los emigrantes resultan muy importantes dentro de lo que es la finanza del Estado por la transferencia de dinero a la familia y lo que ese dinero significa en términos de
movilidad del dinero, de la circulación del dinero. No son inversiones, digamos, a grandes escalas, pero es una inversión, una transferencia en la pequeña familia, en la comunidad donde la familia tiene su casa, en el comercio local donde tiene su casa, etcétera, etcétera. Pero muchas veces el interés no está centrado en los que están afuera, sino en los que están allí. Por eso extraña el silencio. Pero es que me preocupa más, Antonio, siguiendo en la misma, el otro día tú decías, hablabas de un término que yo te voy a robar, respetándotelo, la noción de periplo, que es esa cuando lo decía a mí de verdad, cuando la gente empieza a dibujar mapas diciendo, de aquí salieron a Colombia 500.000, 1 millón, lo que fuere. Tú dices, eso es más complicado, eso es, tiene muchos otros movimientos, pero es que esa migración deja atrás, estaba pensando, por ejemplo, yo no sé, tú nos describirás lo que ocurrió en Portugal, por ejemplo, estaba pensando la migración que llegó de Colombia a Venezuela. La de Colombia a Venezuela no llegó de Medellín, llegó mucho más de Barranquilla, y eso tiene una repercusión. Eso hizo que muchos niños se quedaran en Barranquilla, algunos ni siquiera pudieron terminar la escolaridad, algunos afortunadamente lo pudieron hacer por los recursos que se enviaban desde Venezuela. Y lo mismo está ocurriendo ahora en Venezuela al revés. Hay regiones que expulsan más venezolanos. Esas regiones además son las que reciben mayor número de remesas. Veamos, en todo caso la probabilidad es mayor. Y hay nuevos problemas sociales y políticos que dejan atrás. No todos los días se va el 20% de la población de un país. En este momento estamos hablando de casi 7 millones de venezolanos. Eso es disímil dependiendo, el efecto es diferencial. Entonces estás dejando atrás un montón de situaciones producto de esa diáspora empresarial, de comunicación, docente, de investigación. Están dejando a los niños atrás, pero además están cambiando la estructura etaria de la población venezolana. Hoy tiene, y eso tiene implicaciones para políticas de salud. Entonces un candidato que no esté pensando en esos temas está fuera de la realidad. Y en política, estar fuera de la realidad es decir mentiras. Porque es que además la diáspora, quieranlo o no, está incidiendo porque conversa, se reúne a través de los medios visuales, etcétera, etcétera. Yo lo veo por la información, por la poca información que tengo en el caso de Portugal. Uno siente por los datos que Funchal, Madeira es una región que tiene muchísimos venezolanos, muchísimas areperas, muchísimos luso-venezolanos concentrados allí, y eso creó una relación entre ambas regiones. Cuéntanos tú cómo se produjo ese proceso, dónde se instalaron los portugueses en Venezuela, cómo fue todo esto que tú has venido trabajando en serio desde hace unos cuantos años. Bueno, prácticamente vamos a dividir esto para efectos prácticos. La llegada de los venezolanos a otros países de América del Sur y lo que significa esa salida de gente joven para Venezuela. Yo he visto fotos, estoy en contacto con venezolanos que están en Chile en estos momentos y que pasaron a Chile vía los Andes, a través de toda la cordillera de los Andes, desde Colombia hasta abajo. Yo tengo contacto con gente que está en Uruguay y gente que está en Buenos Aires y en Mendoza. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo estoy hablando con gente de más de 35 años, con esposa e hijos en Venezuela, con padres y abuelos en Venezuela, y que significan para su familia un gran apoyo. Ahora, ¿qué sucede entonces con lo que ellos están haciendo en los países de acogida? Es interesante que los consulados de otros países donde estos jóvenes tienen por alguna razón ascendencia, en el caso de ítalo-venezolanos o luso-venezolanos o hispano-venezolanos, ellos están circulando también dentro de este inmenso grupo de venezolanos por toda América Latina. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuál es la política diplomática de los consulados de estos países donde están llegando estos venezolanos con doble nacionalidad y qué representan ellos entonces?
por el hecho de que sus padres continúen en Venezuela o hayan salido de Venezuela a los países de origen. Entienda si son italianos, portugueses o españoles, por solo mencionar a las tres nacionalidades europeas, digamos, con las mayores comunidades en Venezuela. Cierro esa parte. Segunda parte, la distribución. Es interesante también otro aspecto, y es que los que han salido de Venezuela para Portugal han mantenido un vínculo muy estrecho de sociabilidad. Es el caso de Funchal, que yo la llamo, y le voy a robar pues, al poeta el título que le dio a Caracas. Yo llamo a Funchal la segunda sucursal del cielo. Así que bueno, ¿qué vemos allí? Una masa compacta de luso-venezolanos que se tratan del chévere y el tuteo y el igualitarismo sin caer en el irrespeto social, porque a nosotros nos encanta realmente no tratarnos por el título, sino a tutearnos ya de una vez. Pues eso se ve en Funchal. ¿Dónde se ve eso también? Muy interesante. En la región norte. Desde donde yo vivo, Porto, hacia abajo, digamos, vamos a nombrar un espacio geográfico realmente pequeño, Aveiro. Bueno, la cantidad de luso-venezolanos y de portugueses regresados de Venezuela que vivieron allá 30 y 40 años es increíble, a tal punto que existe una asociación de luso-venezolanos en una ciudad bellísima, por cierto, que se llama Espinho. O sea, los vínculos existen. Los vínculos están allí. Nadie se despega realmente del país. Nadie se despega. Ok, eso pensé que ibas a seguir, pero es que me llama, porque al final, cuando tú hablas de Portugal, a la que yo conozco menos, pero por ejemplo en el caso de España, tú vas viendo que la gente está retornando a Canarias, y Canarias no fue por casualidad uno de las principales regiones promotoras de emigración hacia Venezuela, Galicia y el País Vasco, digamos, ahí en Cataluña, ahí en toda España, ahí en Burgos, ahí en Sevilla, pero el grueso, y eso están en esas ciudades, y eso tiene consecuencias no solamente para las relaciones y las posibilidades de hacer política con P mayúscula, porque desde allí salen recursos en términos de medicina, desde allí salen recursos en términos de alimentos, desde allí salen recursos en la modalidad de remesas, que es hoy de los principales rubros de ingresos de Venezuela, y esos ingresos llegan a las familias en determinadas regiones. Entonces, volvemos al punto inicial. Si yo quiero dirigir una región, si yo quiero dirigir un estado, en el caso de Venezuela, ¿cuántos se han ido y hacia dónde? Porque me interesan las dos puntas. Me interesa saber desde dónde salen, desde qué ciudades, por qué se está expulsando desde allí, por qué se van desde allí básicamente y hacia dónde van. En el caso, por ejemplo, del estado Zulia hay datos claros de la relación con Texas, y no es casual, es un estado petrolero, allí se inició todo el tema, el grueso de la explotación, y hay una relación histórica con Texas que es un centro tecnológico y un centro de las grandes empresas. Entonces, nuevamente insisto en el tema de la región, pero cuéntanos tú los detalles que tú conoces de cómo fue el proceso migratorio de los portugueses, por dónde llegaron, porque la cosa es un periplo. Llegaron por Aruba, llegaron por Trinidad, iban a Brasil, se quedaron. ¿Cómo fue todo ese proceso migratorio portugués a Venezuela, por favor? Bueno, lo cierto es que los portugueses tienen un vínculo con tierra firme, el nombre con el que se conoció Venezuela al principio, después de la llegada de los europeos, de todas las nacionalidades. Yo no sé de los que se encierran en decir que fue España o Portugal y no entro en esa diatriba. En esa comunidad de navegantes de la época, que llegaron a lo que hoy en día se conoce como América. Desde entonces ya estaban los portugueses ahí. Eso sin duda. Nuestra historia de Venezuela pues está llena de
pasajes de portugueses que deambularon por todo el territorio, bien como entradas como colonizadores, como pobladores, como conquistadores, como fundadores de ciudades. No olvidemos entonces toda la historia que está detrás del Estado portuguesa, ¿cierto? La historia del río Guanari, porque el río Portuguesa, etcétera, etcétera. Toda la historia de León Pacheco, que es un portugués. Pero desde ahí realmente se ha perdido un poquito la noción, el seguimiento, o como diríamos en Portugal, el acompañamiento de la historia, de esa historia del inmigrante portugués. Hay una grandísima y excelente salvedad que se hizo en el año 58, publicado en el 59, que es el libro de Miguel Acosta Sáenz, Historia de los portugueses en Venezuela, que ha sido, digamos, la Biblia y el manual de consulta para todos los trabajos que se han hecho posteriores. Él rescata la historia de los portugueses en Venezuela hasta el año 1958, pero es un libro realmente que cumplió su función en el momento. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de una situación política, de una coyuntura política venezolana en la que se enjuició de alguna manera la función del extranjero en Venezuela como inmigrante. ¿Qué hace Acosta Sáenz? Decirnos que por todo el territorio venezolano, encontramos portugueses. En todo el territorio. Ahora, esta población que vemos está completamente dispersa por todo el territorio, en pequeños grupos, incluso grupos familiares únicos, como por ejemplo de la independencia venezolana. No olvidemos portugueses que entraron por Brasil, como los Abreu, que después se fueron a intentar conquistar la isla Amelia en el norte. No olvidemos también Machado, que incluso firma el acto de independencia. No olvidemos que con Miranda vino un joven noble portugués llamado Paulo Jorge. O sea, el portugués siempre ha estado muy asociado a la historia venezolana y ha estado en sus grandes procesos, en sus grandes historias, en sus grandes momentos realmente más importantes. La historia, digamos, se intensifica y encontramos los portugueses en la historia venezolana con mayor frecuencia es en el siglo XIX. A partir de ahí, entonces, vemos una camada, digamos, de poblamientos que son movidos por el interés económico internacional, particularmente en la zona de Guayana. Y sabemos cuál es el problema que tuvimos, que aún tenemos, con la Guayana Esequiba. Por ahí entró mucho portugués. Ahora, fue tanto la cantidad de portugueses que entró por ahí que no tenemos cifras claras y evidentes, digamos, lo suficientemente confiables, a excepción, perdónenme la modestia, a excepción de los trabajos de la recopilación que yo he hecho de los portugueses que han sido citados por exploradores, viajeros, políticos, comerciantes, etcétera, etcétera, que ya están radicados ahí. Bueno, tanto es así que encontramos a portugueses que eran directores de la región de los indios, de los indígenas en el Amazonas, desde el Río Negro hasta Tumeremo y de ahí comerciaban hasta Trinidad. Yo me estoy refiriendo a los dos hermanos Airés, por ejemplo, que fueron los guías de quien fue después el primer cónsul de Portugal en Venezuela, que era un comerciante francés, Montaván, casualmente consulado que fue criado en Ciudad Bolívar. Ya vemos entonces cómo hay un vínculo ahí entre poblamiento, comercio y política que se va generando. Pero no solamente allí. Trinidad es otra región también donde llegó primero un grupo de portugueses a las haciendas de Trinidad y de ahí se vinieron a Paria. En Paria
fueron grandes hacendados, grandes productores de café. Hay una pareja, un matrimonio Cabral, que yo cito que tenía su pequeño imperio. Tenían más de 20.000 matas de cacao. En la zona central, centro-occidental, tenemos lo que significó Curazao para Puerto Cabello y la vela de Coro. Hay un excelente trabajo y me voy a permitir remitirla, que es un trabajo de Blanca de Lima, precisamente sobre la influencia de los apellidos lusitanos de portugueses de nación hebrea. Eso es realmente irradiación de la población por todo el territorio. No vayamos más lejos. Vamos a quedarnos en Caracas y la zona cercana. Caracas, con la política de las puertas abiertas, Caracas fue, digamos, el gran centro de recepción no solamente de portugueses, sino de varias nacionalidades europeas. Y no hablemos también de caribeños y otros latinoamericanos. De ahí, estos portugueses se fueron yendo hacia el interior del país. ¿Qué es hoy, por ejemplo, Valencia, Maracay, Cagua, Barquisimeto, Naguanagua, sin portugueses? No hablemos de Quibor, por ejemplo, no hablemos de Nirgua. Vamos a seguir, pero en el siguiente segmento yo quería hacerte otras preguntas, pero es que está tan interesante. Vamos a continuar. Conserva la idea, por favor. Vamos a un corte publicitario y ya estaremos de regreso. Y por favor, conéctate al segundo link. Ya nos vamos al corte. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM.
porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Entiendo que estamos de regreso. Se creó un vacío. Perdón, estamos hablando con Antonio Xavier de Abreu, especialista, historiador, doctor en historia en la UCB, máster en Padua, París y Évora en Portugal, en las universidades de esos tres países, autor y coautor de diversos artículos y libros sobre el tema de la diáspora portuguesa en las Américas y en Venezuela, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ha sido profesor de la Universidad Central de Venezuela. Habíamos quedado en varias cosas. Estabas terminando de mapear todo lo que fue la distribución de la diáspora nos quedamos en Quibor. En ese momento yo te interrumpí haciéndome la siguiente pregunta. Pareciera que es un tema de los migrantes cuando llegan a un país, evaluar al nativo como flojo. Pareciera que al final todos somos flojos, pues, ¿no? Entonces, hay otro tema que me llama la atención para que sigas, Antonio, en el tema económico. Digamos, los portugueses tienen una enorme presencia y han modificado los negocios, crearon los grandes complejos de supermercados de distribución y venta de alimentos. Eso significa toda una tecnología, eso lo hicieron las primeras generaciones, le hicieron las segundas generaciones. ¿Cómo fue todo ese juego para que sigas desarrollando, por favor, Antonio? Y gracias. Ok, vamos a responder entonces primero la parte correspondiente a la flojera. Es interesante ver, yo creo que en eso tú serías la persona ideal para responder. Yo hago historia social, evidentemente, pero quizás desde el punto de la sociología, si hermanamos investigaciones, podríamos dar una respuesta desde el punto de vista de la idiosincrasia y de la necesidad propia, característica del inmigrante, al menos en sus primeros años de vida en el país de acogida. Y es que el inmigrante tiene que trabajar el doble que el local. Por supuesto, si yo juzgo desde mi condición de trabajador, no de 8, sino de 10 horas, ¿verdad? Y no de 8 horas o 10 horas con un trabajo suave, sino un trabajo bastante pesado, o vinculémoslos desde ese punto de vista, vamos a meternos en el zapato del otro, ¿no? Eso por allí. También hay otra cosa que es la confianza y la seguridad de un trabajo estable que le otorga la misma legislación al ciudadano de su país, al nacional, en relación a un extranjero. O sea, eso también pesa y también es un factor de comparación. O sea, quien no tiene un seguro tiene que trabajar más para pagarse una póliza de seguro o pagarse un médico. O sea, hay que hacer ese tipo de investigaciones, no solamente de la historia social, sino incluso haciéndolo como lo hacía Norbert Elias, hablando de sociohistoria y de psicohistoria, de sociogénesis y psicogénesis, y hacer trabajos de este nivel para llegar al fondo de ese tipo de juicios. ¿Somos realmente más flojos que los locales porque somos inmigrantes? ¿O somos Sí, más bueno, trabajadores? O sea, sí, es una buena pregunta, ¿no? Pero yo siento que quien llega, que además cerró las puertas, que dijo yo voy a votar el resto, primero es un emprendedor. Asumir ese riesgo no es fácil. Cuando tú ves además a quienes se fueron en embarcaciones que duraban en unos viajes larguísimos,
uno se quita el sombrero y además emprendieron, crearon riqueza, crearon tecnología y crearon negocios, crearon empleos. Digamos, yo la verdad es que me quito el sombrero frente a los que llegaron a Venezuela y con los venezolanos que hoy están llegando al mundo, que están llegando como emprendedores, creando nuevos negocios, creando empleo, consumiendo. Y al final, toda diáspora lo que hace es producir efectos positivos e impactos, contribuye a la creación de riqueza y a la reducción de la pobreza global. Pero en ese tema que tú has trabajado mucho, que es el tema económico y tienes datos, incluso en la conferencia sobre Portugal, en la que yo tuve oportunidad de escucharte, en general las otras proyectos hablan de los migrantes, números, porcentajes, dónde llegaron, aportes, pero en el caso de tu presentación hubo mucho negocio, mucha actividad comercial, es decir, hay algo en los portugueses que tiene que ver con eso, pareciera que sí, ¿no? Bueno, vamos a meternos entonces dentro de la idiosincrasia del portugués para poder explicarte eso, ¿no? En las aldeas del interior de Portugal cuenta mucho el ser alguien. El ser alguien puede ser el herrero del pueblo o puede ser el ebanista del pueblo, o sea, alguien que tenga un oficio. Ese señor puede ser alguien, ¿ok? Entonces, eso se respeta y eso hasta hoy en día sigue siendo así, ¿ok? Ahora, llevarse esa profesión a otro lado implica no necesariamente el poder desarrollarla en ese lado. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esa imposibilidad? ¿Qué es lo que permanece? Ese sentido de realización personal a través del trabajo, que es muy evidente en el portugués y reconocido ampliamente en todo el mundo, que dicen que el portugués es un excelente trabajador. Sí, pero es porque viene de esa formación del ser profesional, del ser alguien a través de la profesión. A partir de allí, el que salió de aquí siendo herrero puede ser que haya llegado a Venezuela a trabajar de obrero de la construcción y no precisamente en herrería. Pero de allí, con el poco capital que tuvo, ya digamos, esa inquietud que tenía en su espíritu de decirle que tenía que volver a ser alguien como lo era en su país de origen, lo ha llevado pues a ser emprendedor. Y eso no solamente en Venezuela, voy a ampliar. A nivel geográfico, en todo el Caribe, cuando hablamos de portugueses, y me voy a ir desde Surinam para arriba, hablamos siempre de portugueses que llegaron con una condición de agricultor, a trabajar en la agricultura, en zonas, digamos, con una alta mortalidad causada por epidemias de diferentes tipos, en condiciones de habitación que ni son dignas de referir a veces, que han llegado a trabajar y a comer a veces una sola vez por día. Hay documentación sobre eso. Entonces, a partir de allí, el portugués lo que ha hecho es ahorrar, ahorrar, ahorrar y reinvertir rápidamente en un pequeño local, generalmente una tienda de víveres, una tienda de comercio al detalle, en Surinam, en Demerara, en Trinidad, en Curazao, en México, en Colombia. Vamos al momento actual. Voy a dar un gran salto en el tiempo. Si lo anterior es, digamos, lo más evidente en el siglo XIX en estas regiones, en Colombia ahora, ¿quiénes están haciendo la gran inversión en distribución alimentaria? Los portugueses. Los portugueses continentales europeos, los portugueses de acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en México nosotros también vemos una gran diversidad de industrias y de capitales portugueses, cuando en México la comunidad portuguesa no llega a 750 individuos, pero el peso económico es realmente sorprendente a nivel proporcional. Vayamos a una isla que tenemos aquí en el Caribe, San Bartolomé, con una población de casi, que ronda, debe estar alrededor, no me sé el índice estadístico, pero digamos, alrededor de los 10.000 habitantes, pues los portugueses son casi un tercio, 3.300 y tantos.
Entonces, el peso numérico y el peso económico, digamos, hay que considerarlo. Y eso viene precisamente de esa sensación de emprendedor, de buen trabajador, de ser sacrificado, etcétera, etcétera. Eso viene por allí. Ahora, yo voy a ir atrás en tu comentario, Tomás, cuando tú hablas de los jóvenes, y vamos a actualizarlos, porque nosotros seguimos hablando de quitarnos el sombrero. No, señor, ante estos jóvenes luso-venezolanos hay que quitarse la cachucha, hay que quitarse la gorra. Porque realmente son unos muchachos muy valientes, son unos muchachos muy valientes. Tienen realmente iniciativa, tienen iniciativa. Estudiantes míos de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Comunicación Social, donde yo di aulas, donde yo creé, fueron creados por mí, seminarios sobre estudio de la inmigración y de la comunicación social, del valor de los medios impresos para una comunidad inmigrante en Venezuela. Jóvenes que salieron de esa escuela de comunicación social, vamos a verlo dónde están hoy en día. Vamos a verlo dónde están. Hay gente de ahí egresada de esa escuela de comunicación social que le está haciendo un grandísimo honor a la casa que vence a las sombras. Te voy a mencionar, por solo mencionar uno solo. Doringer Zapata, periodista que hace poco ganó 2 Emmys. Y es un emigrado venezolano. Es un emigrante venezolano. Y es un joven, padre de 2 hijos. Entonces, por solo mencionar ese caso, pero es que yo podría mencionar muchísimos más. Entonces, vamos a rescatarle el honor también de la iniciativa laboral a estos muchachos. Claro, no, es que yo creo que esa energía de ese asumir riesgos, yo tengo alumnos, igual que tú, que me han ido contando su viaje a pie, en autobús, pidiendo cola, desde Venezuela, porque en Venezuela no había en ese momento vuelos internos. No sé si se han logrado normalizar la situación, es decir, que habrá uno cada 3 años, no sé cómo es la cosa allá, pero van a pie, han ido en condiciones precarias o en autobús con sus hijos, y tú dices, eso, gente que está dispuesta a arriesgarse para asumir la posibilidad de mantener a los hijos que dejan atrás, a los padres que dejan atrás, y eso me lleva nuevamente a las regiones. Es decir, pareciera necesario para los candidatos y para cualquiera que intente hacer política con P mayúscula. Hablo de las elecciones porque en este momento hay una campaña electoral en la que 70.000 candidatos están inscritos para las elecciones de noviembre. Y bueno, hay que ver cómo se maneja ese tema, porque de esas regiones salió gente y llegaron a otras regiones. Entonces me pregunto, ¿tienen los candidatos información de cuántos se han ido de sus regiones? ¿Cuántas personas expulsan por ciudad? Porque no es lo mismo Tocuyo que Quíbora en el caso, o Barquisimeto o Carora en el caso del estado Lara, o no sé, en Valencia, Nirgua o Yaracuy. Las regiones desde donde salen las personas, pero también las regiones a donde llegan, saben y tienen información dónde están los venezolanos que se han ido, que están trabajando además por sus familiares y amigos que dejan atrás o por sus hijos que dejan atrás. Saben las consecuencias de todo esto, han manejado información, porque por eso yo, bueno, no, dale tú, que si no me emociono y te quito la palabra. Sí, gracias, Tomás. Te voy a decir lo siguiente, en relación a los censos de salida, al control de salida o al registro de salida, no sé qué nombre darle porque eso es algo difícil de hacer en Venezuela. No olvidemos que nuestro primer censo es de mediados del siglo XIX, así que, bueno. Pero contar siempre nos ha sido difícil, eso es cierto, contar siempre nos ha sido difícil. Yo no creo que se esté realizando un registro de salida de estos jóvenes. Lo que sí existe, y me consta porque me han llegado datos, es un control en la llegada en los países de acogida. Y sin embargo, muchos venezolanos que llegan a un país y se
establecen en él, pasando entonces, convierten este país en país de acogida, según en términos de inmigración, no se han presentado en los consulados. Es a través de los consulados que yo haría un trabajo de investigación para saber de qué región son los venezolanos que han llegado a cada país. Es a partir de allí. Ahora fíjate, Antonio, hay estudios, digamos, no hay información en Venezuela, existe la data, pero no se construye como información porque hay un manejo opaco y silencioso del tema de la diáspora, ¿no? Conocen exactamente cuántos hay del Seguro Social fuera, a quienes no le están pagando desde hace 5 años su derecho a tener, incluso violando acuerdos internacionales, están las organizaciones de pensionados y jubilados en Portugal, en España, en Chile, etcétera, peleando. Hemos tenido en nuestros programas de radio a invitados de estas asociaciones. Lo mismo con los jubilados. Ellos saben quiénes están jubilados porque tienen la data. Lo que pasa es que no construyen información. Y además se maneja, el señor Maduro dice que hay 600.000 y luego el señor Tarek, el defensor del señor Maduro, dice que hay 1.000.000 de retornados, es decir, que hay más fuera. Entonces, bueno, el manejo del gobierno ha sido muy, de verdad, terrible. Pero nosotros sí hemos levantado información y la levantamos por ciudad, porque la gente, repito, no llega a países. Pero hay estudios hechos por jóvenes en Venezuela que permiten pensar en metodologías de dónde viene usted. Hay unos estudios de ACNUR también, de qué estados salieron. Y eso es una información que deberían tener los candidatos en su mano, digamos, saber, deberían. Deberían. Y voy a otro tema, lo empalmo. ¿Por qué es tan difícil la data de los venezolanos en Portugal? Fíjate, hay unos datos que dicen que son 24.000, hay otros que dicen que son 60.000, hay otros que dicen, yo no sé exactamente, ¿a qué crees tú que obedezca estas dificultades de la data en un país que maneja información, como en el caso de Portugal, ¿no? Bueno, yo primero debería alabar el excelente trabajo estadístico que se realiza en Portugal, el Instituto Nacional de Estadística, y no solamente ellos, también a nivel universitario académico se hacen excelentes trabajos de investigación basados en data. Dicho esto, a través del Instituto Nacional de Estadística de Portugal se puede llegar a unos aproximados, pero son aproximados que varían rápidamente. ¿Por qué? Porque son luso-venezolanos que llegan con la nacionalidad venezolana, pero sin pasaporte portugués porque aún no tienen la naturalización. En cuanto ellos son contados al primer año, son contados como venezolanos. Pero inmediatamente una vez la naturalización, ya ese dato se pierde y ese portugués pasa a ser contado como nacional. Entonces, ahí enseguida podemos ver que puede haber una variación constante. Yo he notado esa variación desde la década de 1980 y tiene que ver justamente con la coyuntura económica venezolana de mediados de la década, cuando empezó realmente a salir mucho, a regresarse mucho portugués. Pueden adquirir la naturalización pues, de los padres ya en Portugal a través de la vía consular. Entonces llegan aquí ya como portugueses, pero salieron de Venezuela con pasaporte venezolano. Entonces ahí hay otra variante que hay que considerar. Y eso dificulta realmente decir cuántos hay y cuántos no hay. Yo sé, por ejemplo, que en la década de 1990 llegó una altura en que había más de 5.000 venezolanos en Madeira, pero eran venezolanos, no tenían todavía la nacionalidad portuguesa. Ahora, ¿cuántos son hoy en día? ¿Son venezolanos de descendencia portuguesa o son venezolanos por afiliación, por matrimonio, por otro tipo de vínculo con portugueses? O sea, eso varía mucho, varía mucho. Lo que sí me interesaría a mí tratar, y es que a nivel político, una cosa que te preocupa, porque yo lo has mencionado varias veces, Tomás, y preocupación que yo comparto, es el hecho que si nosotros sabemos cuántos salieron de cada ciudad venezolana y sabemos dónde está la mayoría de ese grupo en otro país, yo creo que se da aquí la oportunidad a través de la migración de crear
ciudades hermanas, de hermanar ciudades, de trabajar en cooperación, no solamente en función de la migración, sino también del factor económico, que es importante, porque ahí hemos hablado de transferencias. Exactamente. Es que, y a eso, ya nos quedan unos pocos minutos, a eso iba. El tema de que tú tienes, en general, las tendencias migratorias indican, yo no sé si eso puede variar, que las políticas de retorno siempre han fracasado y solo regresan quienes iban a regresar, y regresa un porcentaje, digamos, en general el 60-65% de quienes se han ido que permanecen fuera. Eso puede a lo mejor variar de país, región, pero digamos hay un porcentaje importante que se queda y que además no va a regresar de manera inmediata. ¿Cómo vives tú ese proceso allá con todos esos retornados? ¿Cuál es tu percepción de los venezolanos allá? ¿Cuál es eso que dices también? ¿Cuál es la posibilidad que ves de algunas ciudades de hermanarse con ciudades venezolanas, incluso hasta por iniciativa de Portugal, porque de pronto no la puedes esperar del caso venezolano? Y lo último es, hay un dato que a mí me llama la atención, que es que muchos portugueses retornan, pero no hablan el idioma, y entonces tienen dificultades y se instalan, por ejemplo, en España, en algunos por razones económicas, en otros también por razones de lengua, y se han creado por parte de algunos migrantes previos, esos que llegaron en la década del 90, algunas escuelas para atender y incluso hasta como política social a los recién llegados. ¿Cómo ves ese proceso? Y bueno, alguna palabra final, porque nos quedan 2 minuticos. En 2 minutos, Antonio. ¿cómo veo yo el caso de los retornados? Indiscutiblemente, entre los retornados que yo conozco aquí en Portugal, y esto no es académico, es simplemente mi impresión, yo lo que noto es un gran sentimiento de pérdida, de añoranza. Siempre están recordando Venezuela. Eso es increíble, increíble, y es contagiante. A mí me hace sentir realmente mal, a mí me entristece ver gente que está acá, que han pasado, porque esto es interesante, que han pasado sus vacaciones año tras año en Portugal, pero que han vivido durante muchísimos años completos en Venezuela, pero siempre extrañaban Portugal y venían acá, como dicen, a matar saudades. Entonces, pero ahora les queda la saudade en el otro sentido. Okay. Es interesantísimo. Les queda la saudade ahora en el otro sentido. Eso por allí. En relación a la lengua, es interesante que en Venezuela muchos dejamos, me incluyo, muchos dejamos de emplear el portugués cuando salimos de la casa de los padres. Yo salí de la casa de mis padres en Barquisimeto a los 17 años. A partir de ahí, mi relación con Venezuela, bueno, se triplicó prácticamente y fuera del círculo familiar. Entonces yo hablaba portugués solamente cuando yo me encontraba con mi familia o con mis padres, familia, digamos, tíos, tías y primos, que hablaban portugués. De resto, todo el tiempo era español. ¿Qué sucede con los que llegan acá, estos luso-emigrantes, estos luso-venezolanos? Que les falta ese factor de trabajo que es vital, la lengua. Les falta ese. Bueno, Antonio, de verdad que mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartir tu información y tus conocimientos. Eres una referencia obligada en el tema de la diáspora portuguesa en Venezuela y las Américas. Y a nuestra querida audiencia global, decirle que los esperamos, como de costumbre, todos los lunes, hablando con personas, con organizaciones, con instituciones que se ocupan del tema de Venezuela, que se preocupan por Venezuela, que quieren participar en la reconstrucción de Venezuela desde donde estén. Eso no significa retornar, desde donde estén, y contribuir al desarrollo de los 2 puntos, la región a la que llegan y la región desde la que salen. Así que nos seguimos viendo como todos los lunes a través de rcr750.com, la radio que se ve, la emisora que se ve. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez.
RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al